En esta segunda edición de Noticias de la Televisión Pública, ya mismo estamos saludando al doctor Daniel Herbeta, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Doctor, bienvenido. No, al contrario, es un gracias gusto por que esté la con invitación. nosotros. Al contrario. Son horas, días, semanas, meses y podríamos decir años complicados, sobre todo en la ciudad de Rosario, ¿no? Y la primera pregunta tiene que ver si lo que está pasando justamente con este problema serio de narcotráfico que hoy tiene la ciudad de Rosario, obedece más a una cuestión judicial, política o una combinación de los dos poderes. No, básicamente obedece a una cuestión esencialmente política. Ajá. Estos problemas se resuelven con mucha institucionalidad. Sí. Y para eso hay que construir instituciones fuertes, recuperar el Estado para la política y tomar decisiones políticas de consenso. El problema de Rosario es un problema muy puntual que hay que aclararlo porque tal vez desde aquí no se lo visualiza con mucha claridad. El mercado prohibido de drogas tiene distintos niveles. El problema en Rosario no es un problema estrictamente de narcotráfico. Rosario está en un enclave estratégico, ruta 11, 8, 34, hidrovía, Sí. Puertos privatizados. Sí, un sinfín de accesos, esa Sí, es la realidad. Pero ese problema grave, que debería merecer una respuesta del gobierno nacional, provincial, no es el que genera la violencia que produce muertes. El problema de Rosario, que es el tremendo grado de violencia y de homicidios que tiene Rosario, está asociado básicamente a un problema de mercado interno. Rosario, en los momentos de bonanza, se generó y fue creciendo un mercado interno de mucho consumo, digamos, de droga, sí, un mercado local, y lo que genera la violencia son dos o tres factores que están muy relevados allí en la ciudad. En primer lugar, una policía, digamos, que ha perdido el control del territorio. Nosotros tenemos, le diría, prácticamente un récord en cantidad de agentes policiales o jefes policiales sometidos a proceso y condenados. Algún sector de la policía que ha pasado a gerenciar o a intervenir en este problema junto a algunas de las bandas que se disputan, digamos, este mercado interno. Y obviamente esto lo que produce es la aparición, en primer lugar, una ciudad de muy fácil acceso a las armas. El 80% de los homicidios se ha cometido con armas de fuego. Entonces, esto ha generado una mezcla bastante explosiva, ¿no? Bandas que tienen mucha expertise en el despliegue de violencia en el territorio, fácil acceso a las armas. No hay, digamos, prácticamente se ha desregulado el mercado interno, sí, y esto produce una tasa de homicidio que no es la común del país. El problema de las drogas, claro, el problema de los mercados y de los consumos internos existe en provincia de Buenos Aires, existe en Capital Federal, existe en Córdoba. Ahora fíjese, en Córdoba usted tiene una tasa de homicidios de 2,5 muertos cada 100.000 habitantes y en Rosario tenemos 22,6 muertos cada 100.000 habitantes. Ahora, doctor, de lo que usted dice, uno puede deducir que la solución no es enviar más gendarmes, más efectivos federales, probablemente tampoco alcance con que se designen más jueces federales, sino que la solución pasa por la política, pero también por la institucionalidad. Digo esto porque se ha hablado tanto a nivel nacional de una reforma judicial que, bueno, nunca se termina de definir. La solución pasa, los gendarmes, las fuerzas federales, pueden ser una solución transitoria para achicar un poco el problema. Después se van y el problema subsiste. Esto está probado. Las reformas que hacen falta son reformas a nivel provincial y a nivel federal. La provincia tiene una deuda muy grande, tiene una constitución provincial que no se reformó, es una de las dos no reformadas después del 94. Necesita una profunda reforma de la agencia policial, necesita una reforma en el sistema penitenciario. Hay tres grandes actores de política criminal: policía, fiscales y cárcel. Y nosotros tenemos problemas básicamente en el primer y tercer segmento. Tenemos problemas en la agencia policial, tenemos problemas porque el 70% de muchos de estos delitos se diseñan y se ordenan desde el servicio penitenciario federal y provincial. Y a nivel federal, donde está vinculado el tema de la droga, porque el narcomenudeo en Santa Fe es competencia federal también, bueno, hay una deuda muy grande de la política nacional. La reforma judicial es fundamental, la necesidad de reformar el Ministerio Público Fiscal, la necesidad de que el Consejo de la Magistratura comience a funcionar, en fin, ahí hay una deuda pendiente y la necesidad de implementar un sistema
que fue sancionado en el 2014 a nivel federal, pero que no se puede implementar todavía, salvo en Jujuy y Salta. Doctor, ¿qué ha sucedido en Rosario principalmente con el transcurso de los años? A ver, la situación hoy es esta, la que usted está describiendo, pero ¿qué pasaba hace 10 años? ¿Es muy diferente de lo que está pasando ahora? No, bueno, este es un problema, no es un problema que nació ayer ni hace un año. No, eso seguro. En el año 2013 nosotros tuvimos 270 muertos, homicidios, y en el 2022 287. Bueno. ¿Qué quiero decir? Es un problema que lleva sus años porque comienza con un proceso de autonomización de la policía, de autogobierno, es algo que está indicado como de manual, que no debe ocurrir. Luego se produce un fenómeno de un crecimiento exponencial de este mercado interno de drogas. Rosario es una ciudad, vamos a decir las cosas buenas de Rosario, Sí, ¿no? sí, claro, obvio. Más del casi el 30% de las exportaciones de la Argentina salen de los puertos rosarinos, el 40% de la soja, una ciudad pujante, y hubo épocas florecientes, de mucha Bueno, es una pujanza. ciudad que ediliciamente, por ejemplo, doctor, ha crecido y mucho. Creció muchísimo, pero también creció, obviamente, es una ciudad lamentablemente con un alto porcentaje de economía informal. Yo quiero esto destacarlo porque hay otra pata del problema, yo lo señalé en la inauguración del año judicial hace unos 10 días, hay otra pata del problema que hay que tenerla en cuenta, que es la dimensión financiera de este negocio, porque el dinero ilícito que proviene de este mercado interno asociado a tanta violencia se incorpora a la economía legal y fundamentalmente se incorpora, no se lava este dinero en las cárceles, no la lavan los monos. Y es el eslabón al que nunca se llega, ¿no? Se lava en financieras, en inversiones que se hacen en empresas, a través de instrumentos obviamente legales, como son los fideicomisos, mutuales, sociedades de acción simplificada, etcétera, etcétera. Y este es un tema que es central en la política de persecución penal para Santa Fe. Nosotros ahora estamos renovando las autoridades de la Fiscalía. Es fundamental el diseño de una política de persecución penal que apunte básicamente a esa dimensión financiera, porque la violencia también es un negocio, y si yo no ataco el negocio, la violencia subsiste. Doctor, la última, Sí, breve, claro. porque bueno, sabemos que en el medio hay un juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una vicepresidenta que está denunciando una persecución política por parte de un sector del Poder Judicial que busca, se insiste desde un sector del Frente de Todos en proscribirla políticamente. Digo, ¿esa reforma también es necesaria para evitar que haya esta connivencia entre sectores políticos con también un sector del Poder Judicial? Pero sin ninguna duda que la reforma de la justicia, mire, vamos a cumplir 40 años de democracia. Yo tengo alguna admiración por quien fuera presidente en aquel momento, Raúl Alfonsín, y Alfonsín, además del juicio de la Junta, planteó que la Argentina necesitaba dos políticas estratégicas. En aquel momento no las pudo llevar a cabo. Una reforma democrática de la justicia federal y una reforma en materia de seguridad, porque la criminalidad había cambiado su modalidad y ahora estaba alimentada exclusivamente por móviles de lucro a través de economías o mercados ilegales o delictivos. De 1985-86 que él planteó estas cuestiones, al 2023 la justicia federal sigue pendiente de una reforma a nivel de la Corte, a nivel del Consejo de la Magistratura, a nivel del Ministerio Público Fiscal y fundamentalmente al nivel del sistema de organización y de investigación y de enjuiciamiento que tiene, que es un sistema medieval. Y muchas de las cosas que nos han pasado y muchas de las patologías de las cuales otros poderes judiciales de las provincias han tomado distancia terapéutica, muchas de las patologías institucionales probablemente se hubieran reducido y hasta se hubieran podido evitar si estas reformas se hubieran llevado a cabo. Y es importante que la política asuma, deje de lado esta brecha tan esta grieta tan perjudicial y asuma la necesidad de encarar una reforma de un sistema de justicia federal que prácticamente tiene una matriz colonial. Doctor Herbeta, gracias por haber venido, ha sido un placer. Al contrario, muchas gracias. El doctor Daniel Herbeta es el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe.